El papel de las universidades es la colaboración que nos comparte esta mañana Jorge Saucedo. Jorge, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días al auditorio y un saludo para todos. Esta semana nos toca ver que comienzan las graduaciones, tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Y la semana pasada, el fin de semana, me tocó asistir a una de ellas, escuchar el discurso de despedida del rector de las universidades, de los directivos. Pues me lleva a preguntarnos cuál es el papel de estas instituciones en nuestra sociedad. Y lo podemos ver desde varios puntos, ¿no? Desde la parte política, donde por ejemplo podemos ver hace unos días la Ibero México, el papel que tuvo frente a Ricardo Anaya, el Bronco, y que siguen a la espera de que AMLO y MIT puedan ir a la universidad a tener este tipo de diálogos como cada año, bueno, más como cada 6 años, cada campañas ha tenido la Ibero, pero también lo podemos ver aquí en la región cuando fue el debate el año pasado de gobernadores, de alcaldes, que incluso Marcela ahí habló fuerte y claro y puso orden en las discusiones acaloradas con los candidatos. Y el fin de semana con el G20 que acaba de pasar en el TEC de Monterrey, donde jóvenes de la región se reunieron y empezaron a discutir, es una forma de que las universidades inciden, ¿no? Pero habría que preguntarnos cuántas universidades hay en México, cuántas universidades hay en Torreón, pero sobre todo qué tipo de calidad le dan a estos estudiantes, ¿no? Porque más allá de que sea universidad pública o sea universidad privada, nos damos cuenta que existen este tipo de universidades que por pequeñas que sean o por baratas que sean, a lo mejor la calidad ni siquiera es la adecuada ni cumple con los requisitos para que una vez que terminan los estudios, los jóvenes puedan tener un título, tener una cédula profesional. Y es lógico, porque en un país como lo mencionábamos, donde existe 53 millones de personas en pobreza, estudiar es un privilegio, ¿no? Porque solo el 17% de los jóvenes logramos estudiar la universidad. Entonces, aquí habría que preguntarse cuál es el papel de la universidad dentro de la sociedad y también entender que las universidades en ocasiones la pasan difícil. Podemos recordar en la Ibero México cuando fue las elecciones de Peña Nieto, después de lo que sucedió, donde Peña Nieto se fue a un baño a esconder por lo que sucedió con los estudiantes. Años después, la Ibero fue sumamente atacada por el gobierno en turno y no es nada nuevo, no es nada que no se haya contado porque la Ibero recibió muchísimas auditorías, incluso la sede para la preparatoria de la Ibero pues se tuvo que suspender porque por permisos del gobierno no se pudo seguir con la construcción. Entonces también nos damos cuenta que existe pues una forma de querer que las universidades no tomen un papel preponderantemente importante en la sociedad. Y lo que se está viendo actualmente en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde ya algunos alumnos reclamaron, e incluso directores de escuelas que reclamaron que se pretenda utilizar a los alumnos y a los maestros como carne de cañón electoral. Y ya hay una rebeldía abierta de alumnos y de maestros que no quieren que la universidad sea un bastión del PRI. Claro, y es algo que no solamente pasa en Coahuila, sino pasa en la mayoría de los estados donde el gobierno en turno toma como si fuera parte de su estructura las universidades públicas, ¿no? Y entonces hay dos formas o hasta tres formas de cómo se ve a los estudiantes, ¿no? Aquellos que están conmigo y les voy a dar beneficios, ¿no? Tanto económicos como académicos, como apoyos. Y luego vemos aquellos que no están conmigo porque son apáticos, entonces pues los mantienes ahí, ¿no? Quietecitos, que no digan nada. Pero aquellos que realmente exigen una educación de calidad, más allá de las cuestiones políticas, aquellos que realmente desean que los recursos sean aplicados en su universidad como tienen que ser. Y nos damos cuenta que no sucede de esa manera. Y al final, esos alumnos que empiezan a exigir que la universidad destine los recursos a ciencia, a investigación, a mejores aulas, maestros, mejores pagados, porque también hay que ser sinceros que el tema de los maestros, si no están dentro del sindicato, por ejemplo, en las escuelas públicas, pues no es muy bien pagado. Aquellos que están ahí en las universidades privadas dando clases lo hacen porque realmente aman la docencia o porque les gusta compartir lo que saben, ¿no? Yo tenía varios maestros muy buenos que la realidad es que no necesitaban estar dando clases y lo hacían porque tenían las ganas de compartir lo que sabían y de alguna manera remunerar eso
y compartir a los chavos como nosotros lo que sabían. Entonces, el joven en ese predicamento de esperar un área que las universidades, hay que tener muy en cuenta que es un área que tendría que permitir el compartir distintas ideas, que no solamente se tendría que casar con un color o con una idea y que todos somos de izquierda, de derecha, de centro, sino por el contrario, o sea, que se fomentara el debate, el análisis, el diálogo, la reflexión, pues termina por hacer que los jóvenes no tengan esos espacios dentro de la escuela. Claro. Y muy interesante cuando se utiliza el aspecto político electoral al interior de las universidades, ya sea a favor o en contra de un determinado candidato, que es lo que podemos ver, lo que comentábamos de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero que, como tú bien lo dices, se da a lo largo y ancho de todo el país, y no solamente en universidades públicas, sino también en universidades privadas, donde se ha dado esto de tratar de incidir entre los muchachos el voto hacia un determinado candidato que es de las simpatías del rector o de algún maestro, y esto genera también pues una inquietud entre los mismos chavos que dicen, bueno, yo tengo mi propio criterio, yo voy a votar por quien yo considere y no necesito que nadie me venga a decir o a influir en mi voto. Y es algo que pasa, por ejemplo, ahora que estuvo Ricardo Anaya en la Ibero y lo platicaba con amigos que están estudiando allá, pues se escuchaba el Ricardo Anaya presidente, ¿no? Anaya presidente dentro de la Ibero, y la campaña que hizo el grupo, el equipo de Anaya fue la Ibero está con Anaya, y claro que no, o sea, no dudo que hay estudiantes que estén apoyándolo, pero así como hay estudiantes que están con AMLO y que están con MIR y que estuvieron ahí en ese evento, por ejemplo, jóvenes que manifestaron cuestiones de Ayotzinapa, etcétera, y eso no se vio, pero eso no significa que una universidad esté con un candidato, y me acuerdo muy bien porque el año pasado, cuando fue el debate de candidatos a gobernador aquí en Coahuila, en la Ibero Torreón, al final la estructura de Anaya que llevaron de jóvenes y jóvenes que estaban estudiando ahí en la Ibero, gritaban Memo gobernador, Anaya gobernador. Y fue un rechazo de los estudiantes, quienes realmente no compartíamos esa idea, no porque no fueras a votar por él o no porque no te cayera bien, sino que se pensara que nosotros los estudiantes apoyábamos específicamente un candidato, ¿no? Porque luego salía de que no, que los de la Ibero son de Anaya, del PAN, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo importante en las universidades, el que hay jóvenes que incluso a lo mejor ni siquiera les interesa participar en esas cuestiones de la política porque se dan cuenta que lo que ven pues no es lo que quisieran. Claro. Y me refiero a que hay muchachos que se levantan a las 4 de la mañana, y me consta, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, porque viven lejos de su universidad y tienen que tomar 1 o 2 camiones para llegar a ella, y después de ahí tienen que ir y tomar otro camión para ir a su trabajo, y luego de ese trabajo tienen que ir y regresar a su casa, quién sabe qué, hasta qué horas de la noche, y entonces no les alcanza el tiempo para involucrarse en cuestiones estudiantiles, en cuestiones universitarias. Y creo que ese es el punto clave, ¿no? O sea, el papel que tiene la universidad en nuestro país de sí crear una conciencia académica y prepararnos para tener buenos profesionistas, pero también para tener una conciencia de criterio, de análisis, de reflexión, y poder compartir eso con quienes no tienen la posibilidad de estudiar, licenciado, porque usted y muchos como nosotros tuvimos la oportunidad de tener la educación, ¿no? De terminar una carrera, pero hay quienes no la tienen, y no hay que sentirse más ni menos, sino por el contrario, hay que compartirlo. Y aquí creo que es la parte más importante, donde el estudiante tiene un compromiso con esa sociedad, y ese compromiso es el de velar por los intereses del menos favorecido, del que menos tiene, del que normalmente se ve como una estructura o como carne de cañón política. Y por último, creo que es importante decirles a los partidos que las universidades pues no son su carne de cañón, no son su estructura, sino por el contrario. O sea, si un político desea participar en eventos organizados por universidades, tendría que esperar a ser criticado y a ser cuestionado, ¿no? Porque a veces quisieran tener ellos espacios controlados donde vayan y platiquen y les aplaudas, y cuando no, la universidad tiene que ser para cuestionarlo, ¿verdad? No para insultarlo, o sea, ya ahí creo que hay una línea muy grande donde hay que pasar del respeto a la discusión y a las agresiones, pero sí para cuestionarlo, ¿verdad? Y todos merecen ser cuestionados si estás ahí frente, claro, frente a una cuestión de un cargo público. Excelente. Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, me pueden seguir en @JorgeInformando en Twitter y como Jorge Sauzó en Facebook. Gracias, Jorge, nuevamente.